uno revisa una clase que ha hecho de varios años, parto de nuevo, buenas tardes y buenas a todas y todos. En las clases, uno hace todos los años las mismas clases, en teoría las mismas clases, pero empieza a replantearse algunas cosas, a reformularlas y a reorientarlas o a cambiar un poco los enfoques. Y esta es una clase que siempre, o no siempre, pero en los últimos años, crecientemente uno seguía sintiendo incómodo, porque de alguna manera los enfrenta a ustedes a primer momento al tema de los animales como entes de producción que al final terminan nosotros, la especie humana, comiéndolos. ¿Sí? Y uno cuando empezaba a hablar de esto, de repente empezaba a encontrarse con, yo sentado, parado delante de la clase, con cara así que realmente se decían, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar nosotros, que se supone, o nosotras, que se supone que estamos velando por la salud de los animales, preocupándonos realmente de también comerlos? Y eso es lo que quiero un poco contextualizar, el por qué estamos haciendo esto, qué es lo que yo creo, o algunos elementos, y por lo tanto, por qué yo sigo parado en este contexto. Y, eh, y por eso que les cambié un poco el nombre. Y apunta un poco a, sin duda, le puse agricultura, que saqué un poco la palabra agricultura y voy a hablar más de ganadería, la producción con animales, para enfocarnos más en eso que en la agricultura en general. Si bien es parte de la ganadería, la agricultura, y como tal nosotros, ustedes quizás, o yo y ustedes en el futuro van a trabajar con productores o productoras agrícolas. Pero quiero hacer un tema de centrarnos en cuáles son los factores que hacen que la agricultura sea importante y cuáles son los efectos positivos, negativos que tiene hoy día, y particularmente qué hacemos nosotros o qué esperamos que hagamos nosotros, yo y ustedes, en este contexto. Esencialmente, bueno, ya les subí el PowerPoint al curso, así que ustedes lo pueden ver. Quiero primero partir por el por qué, ¿sí? Y ahí enfocarme en dos temas: el tema de la alimentación humana y el tema de los derechos humanos, o derechos de las personas, para no confundir que sea con derechos humanos, aunque están en parte en eso. Y después, a partir de eso, hablar un poco cuál es el rol, la relevancia que tiene la producción animal, y en ese contexto también la agricultura, en Chile y para los y las chilenas. Y por último, aunque estoy viendo que salió con letra más chica, no era la intención, meternos un poco de los desafíos que implica hoy día este contexto y cómo nosotros, como veterinarios y veterinarios, debiésemos empezar a aportar hacia lo que es la producción animal sostenible. Bien, después podemos conversar todos estos temas y por qué, etcétera, etcétera. Pero quiero primero partir por qué la ganadería es importante para Chile y particularmente por qué creo yo que es importante a las personas. Acá entramos en un tema que es profundamente valórico de cada uno de nosotros, ¿sí? Sobre cuál es la postura que tenemos con respecto al comer o no comer proteínas de origen animal. Y no le quiero hacer el quite de eso, pero sí yo quiero plantear dos elementos que para mí son centrales en lo que estamos haciendo. Primero, un fundamento biológico de origen, de evolución humana, ¿sí? Que nosotros evolucionamos como omnívoros y por lo tanto necesitamos ciertos nutrientes y micronutrientes esenciales que los obtenemos de productos de origen animal. Así evolucionamos. Y si no los tenemos, necesitamos cubrirlos con suplementos u otras formas, o tenemos que adaptar nuestra alimentación normal con proteína de origen animal o con producto de origen animal hacia la alimentación que no la tiene. ¿Sí? Pero junto a eso hay un elemento que para mí es muy importante, que es el que habla por el lado de los derechos. Yo creo que desde un punto de vista de derecho existe, ¿no es cierto? Tenemos el derecho a la alimentación y que cada persona tiene el derecho a recibir una buena alimentación saludable y sostenible que cubra sus necesidades y respete sus tradiciones. ¿Cuál es el centro en eso? Es que ese derecho es de cada persona. Y por tanto, como sociedad, yo no tengo, y creo que nadie, el, el derecho, ¿no es cierto?, o la potestad de restringir esos derechos. ¿Sí? Es lo mismo que los derechos a la libre expresión, los derechos religiosos, etc. Están ahí, yo creo que no permiten coartarse. El problema, como es precisamente lo rojo que está abajo, que de alguna manera ambas situaciones nos han llevado, en los últimos, no sé, 100 años,
probablemente con la cantidad de gente que excede en población, a estos tres elementos, ¿no es cierto? Sin duda, un tema que tiene que ver con la salud, un consumo excesivo e innecesario, ¿sí? Tradiciones que hoy día son crecientemente cuestionadas, y eso nuevamente tiene que ver con cada uno, lo que uno cree, no voy a entrar en decir cuáles cuestiono, cuáles no cuestiono, y fuertemente el tema de, yo puse como maltrato animal en general y cambio climático. No hay ninguna duda que la actividad de alimentación en general tiene un fuerte impacto y hoy día incluso se da casi o tengo la impresión que la situación es casi como que debiésemos eliminar la agricultura y la ganadería porque con eso salvamos el mundo, siendo que es la actividad, la única actividad absolutamente humana, porque esa, perdón, esencial porque esa nos alimentamos. Por lo tanto, necesitamos de alguna manera transitar o tener, hay un mensaje en el chat, alguna manera. Bueno, Catalina, podemos discutir eso, pero para mí, claramente, si es que yo veo un animal, hay una lucha entre un animal y un humano, yo voy a defender el humano, no el animal. ¿Sí? Por lo tanto, aquí no es un tema de derechos de unos sobre los otros, es simplemente que yo soy humano y como tal actúo. Cuando veo un león atrapando una gacela, no persigo al león diciéndole, sabes que tú estás equivocado. Eh, no sé, yo creo, es un tema curioso, ¿eh? Y quiero hacer solo un paréntesis muy corto porque, de alguna manera, el cerdo, que también es un omnívoro, no tenemos problema que lo haga. ¿Sí? Pero nosotros, que somos animales también, no lo somos, pero sí lo somos. Es como, entonces me produce un tremendo conflicto. Por eso que planteo de un viaje estas dos situaciones. O somos animales, y por tanto podemos hacer ciertas cosas que son consustanciales, así nos evolucionamos hace miles de años, pero somos animales a veces que hemos evolucionado en nuestra dirección, tenemos conciencia, nos damos cuenta de los actos y sobre todo el impacto que tienen nuestros actos sobre otros animales. Y eso nos lleva a un tema. Mi punto es que para mí estos son elementos de partida que están ahí, que los reconozco los 5 que están ahí, y eh, tú dices que no podemos, yo creo wow, es una falsa dicotomía, dice Gustavo, porque es posible comer, eh, podemos prescindir, no, no podemos. Es que ahí tú no podemos, necesitamos, y esa es la cosa, independiente de los gustos que tiene que ver con lo que dice Carolina, con las tradiciones y mis costumbres y mis hábitos, yo respeto tus costumbres, realmente, eh, etcétera. Pero también, insisto, aquí yo no soy nutricionista ni una cosa, no me quiero meter en eso, pero nosotros necesitamos alimentos de origen animal desde una perspectiva biológica. Nuestra biología lo necesita. Punto. Y si tú entras, o cualquier persona entra en una dieta vegetariana, vegana absoluta, eh, requiere suplementos, requiere alimentos que vayan suplementando algunas de esas cosas, en pequeñas cantidades, pero necesitamos extraerlas de una parte. ¿Sí? Eh, También hay un tema que no tenemos tanta certeza todavía, o por lo menos no he sabido, no he buscado mucho tampoco, de cuál es el efecto de las dietas veganas en el largo plazo. Sí, hay mucha gente que es vegana durante 20, 30 años, pero todavía no sabemos qué significa, entiendo yo, ser vegano hasta los 80, 90 años. ¿Sí? Entonces no llegamos. Perfecto, Gustavo, sigue, pero no sé qué va a pasar contigo en 70 años más, eso es lo que estoy tratando de explicar. Listo. Vegano de nacimiento no, porque tomaba leche, pero hay también, ya, pero no quiero, no quiero, no es porque le quiera hacer el quite, es simplemente por un tema de tiempo y conocimiento de meternos en esto. ¿Sí? Hay un caso famoso, no sé si famoso, pero que escuché hace muchos años atrás en Francia, padres veganos absolutos, que crearon a sus hijos veganos y el hijo falleció. Y los padres fueron al final justiciados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigamos. Entonces, en este escenario, ahora como profesional, porque yo estoy formando profesionales y no personas, acá no es un cosa de religioso ni creencia, sino profesional y transmitir esos elementos. No sé si alguien Tania quiere decir algo o se abrió el micrófono. Ahí lo siento. No importa, no hay problema, es que de repente no. Entonces, en este escenario, ¿qué hacemos? Y es lo que me interesa a mí en un curso, es
¿Qué hacemos como veterinarios en este escenario? ¿Sí? Lo que quizás hemos hecho durante demasiados años es simplemente hacernos los locos, un poco, como que no meternos. Y eso estoy leyendo comentarios. Y eso creo que ya no lo podemos hacer como veterinarios y veterinarias. Creo que es importante tener una postura como la que están planteando algunos, y sabe que vamos a simplemente decir que no existe este derecho y no existe esta biología, o vamos a solucionarlo, y vamos a poner la protección de los animales, entre comillas, esa es la no muerte de los animales, que es probablemente lo que más choca, y el medio ambiente por sobre cualquier cosa, ¿sí? O lo ayudamos a transitar hacia una producción que, considerando esto, sea sostenible y que implica, entre otras cosas, no solamente mejorar, sino que también empezar a buscar, ¿no es cierto?, tradiciones o formas o hábitos que sean aceptables. Ahora realmente como que me cuesta buscarlas, no sé si aceptables, pero que sean socialmente aceptables. Un consumo que sea sostenible. Creo que tenemos mucho que hacer con respecto a lo que es el consumo. En términos de exceso de consumo, en términos de pérdidas, en términos de muchas cosas. Y particularmente en lo que es el bienestar animal. Y aquí cuando estoy hablando yo de bienestar animal, no estoy hablando de las gacelas, no estoy hablando de animales silvestres, estoy hablando de los animales que están bajo nuestro cuidado, o nuestra tutelaje, o como quieran llamarlo, en fondo, que dependen de nosotros, los alimentamos, pero después hacemos uso de ellos. Y lo pongo directamente también, efectos que podamos tener sobre mejorar el medio ambiente. No solamente preservarlo, no solamente dejar echarlo a perder, sino que recuperar. Yo creo que como veterinarias y veterinarios podemos hacer algo en eso, y eso es lo que quiero de alguna manera instalar acá, que no hagamos esto, digamos, simplemente no le importa, ni necesariamente tengamos que pasar por esto. Pero insisto, ¿sí? Como dice muy bien Sofía, no se enojen. Aquí lo que estoy diciendo simplemente no me estoy poniendo, no quiero ni siquiera tocar los principios que cada uno de ustedes como personas tienen. Lo que estoy haciendo es tratando de poner en escena, ¿no es cierto?, el rol que tenemos como veterinarios y veterinarias, personas que usan su conocimiento para mejorar mejorar las situaciones que estamos los humanos, ¿sí? Los que pagan la cuenta final son los humanos. Somos humanos y humanas. Pero bueno, de eso quiero hablar un poco entonces, desde esta perspectiva, empezar a buscar y empezar a poner algunos cuestionamientos sobre cómo movernos hacia este concepto tan bonito del punto de vista de la parte derecha, sostenible, asociado a un tema de producción con animales. Claro, porque el escenario futuro, ahora mismo podría decir que es este. ¿Alguien sabe qué es lo que presenta esa figura? ¿Sí? Este esquema, ¿qué es lo que es? ¿Eso es lo de la carne sintética? Están diciendo carne cultivo, creo que es el término o cultivada, ¿sí? Más que sintética. Sintética suena como de plástico. Sí, efectivamente, y durante los últimos años, millones de dólares, miles de millones de dólares están metidos en varias empresas y startups y cosas, para precisamente empezar a obtener células, crear células y producir a partir de células de animales carne cultivada. Ya hay algunos avances, y no estamos hablando de los productos sucedáneos, o tipo el not mayo o not no sé cuánto, not burger, que son simplemente productos vegetales que han sido ultraprocesados, que es lo curioso, porque además entramos en el tema del ultraprocesado, que han sido ultraprocesados de tal manera de cambiar sus propiedades y darle propiedades que no tienen, como son una similitud con la carne. Y paréntesis, el tema ultraprocesado, hoy día, en tema de la alimentación, también hay una dicotomía muy interesante, porque existe un tremendo cuestionamiento de todos los alimentos ultraprocesados. Un alimento ultraprocesado es aquel que la materia prima ha sido tan transformada que uno ya no sabe de dónde viene. Las galletas, por ejemplo, las galletas ya da lo mismo que lo que tienen adentro, pues simplemente compras galletas. Y en general todos esos alimentos se asocian a mala alimentación. Sin embargo, todos los not algo apuntan a ultraprocesado. Pero solamente como para ir diciendo algunos. Sí, Sofía, son células proteicas normales.
incluso tiene combinación, puedes meterle después grasa y todo el sabor, entonces, listo. Así que ahí vamos viendo. El problema es que todavía son carísimos, los medios de cultivo, los sistemas de cultivo son carísimos, son, entiendo yo, muy usadores de agua, y por tanto tienen altísima huella de agua. Aquí en el huella de agua, han hecho concepto, pero hay como dos aguas distintas, ¿no es cierto? Un agua que sale a la llave y por tanto fue extraída de alguna parte, versus las aguas que entiendo que se llaman aguas verdes, que son las aguas que naturalmente caen, corren, y uno simplemente pone algo en el camino para usarlo, pero después vuelven a su recorrido, como son las lluvias. Las lluvias con las praderas. Pero bueno, entonces como esto, que probablemente va a ser un escenario que va a cambiar profundamente lo que es la alimentación humana en términos del acceso a proteínas, particularmente a unos micronutrientes, bueno, nos quedamos con lo que tenemos. Y lo que tenemos es la producción animal, o la ganadería. Y la ganadería, entendida esta como una actividad económica, ¿no es cierto?, que se produce en unidades que vamos a llamar predios, fundos, establecimientos, explotaciones, sistemas productivos, como quieran, que se basan en transformar recursos primarios, materias primas, en alimentos. Está acá la ganadería, también la pesca. Aquí sí, está la ganadería como parte de la agricultura. Están las actividades también que transforman alimentos, como es la producción de quesos, para dejarlo limpio. Y estamos ajustando ustedes pues, los servicios como veterinarios. Cuando estamos hablando entonces de ganadería, estamos hablando de esta actividad primaria, que usa los insumos o que usa el sol, tierra, para producir alimentos. Y se produce hago al tiro no sé cómo decirlo, la estupidez a esta altura del partido, pero bueno, que en Chile tenemos separados, de un punto de vista administrativo, le hace ministerios, la ganadería de la pesca. Todo lo que tiene que ver con los recursos marinos no están metidos en el Ministerio de Agricultura, sino que están metidos en... ¿Cuál ministerio se imagina? ¿Alguien tiene alguna idea dónde puede estar metido eso? Porque hay Ministerio de Minería, por ejemplo, de Agricultura, Medio Ambiente, no. Ministerio de Economía, Pesca, es correcto, Javiera, es Pesca, el Servicio Nacional de Pesca, pero ese depende del Ministerio de Economía. Entonces, es como raro porque tiene que ver con los alimentos, pero está metido en economía. Y nosotros tenemos que ver con alimentos, producimos alimentos, pero la producción de queso depende del Ministerio de Salud. ¿Sí? Ya no me acuerdo si tengo la gama en alguna parte, pero de alguna manera creo que uno de los grandes avances que necesitaríamos pronto que se cumpla, porque hasta ahora estamos dando la vuelta, es que todo el tema de alimentos esté metido en un mismo ministerio, que se encarga de producir alimentos sanos para la población. Hoy día no existe ese ministerio. Existe el ministerio que produce alimentos, el ministerio que controla los alimentos y el otro que la pesca. Vale, listo. Para tenerlo bien. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿Profe? bueno, ¿por qué? Sí, por favor, vale. ¿Quién se encarga de ver como dónde poner las industrias de alimentos? Por ejemplo, ¿dónde se puede establecer una industria de producción de cerdos? ¿Quién se encarga de ver eso, de fiscalizarlo? Ya, eso es otra cosa. ¿Sí? La instalación de empresas productivas de lo que sea, minería, lo que sea, tiene que ver con los impactos ambientales que puede producir, y eso tiene que ver entiendo, con el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Sí? Ahí ellos hacen la evaluación de impacto, y hay todo un mecanismo de evaluación de impacto, declaración de impacto, mitigación de impacto, qué sé yo, que entra por ello. Entonces, la pregunta tuya, Ministerio de Medio Ambiente. Pero ellos solamente fiscalizan la instalación, no los alimentos. El punto central para mí aquí es que los alimentos pueden ser o son peligrosos o pueden llegar a ser peligrosos para la salud humana. Y por lo tanto, de alguna manera, y ahora también para el medio ambiente, la producción, todo el cuento, debiesen estar bajo la supervisión de algún ministerio. Y la verdad que están en la supervisión de 3 ministerios distintos. Y eso siempre es complicado. Entonces, ¿por qué es importante en este escenario tres elementos que para mí son lo más importante? Primero, ya lo dije, por el tema de los alimentos que necesitamos como una necesidad básica de todo ser humano.
para tener una alimentación sana y saludable y llegar a viejos, sin morir tempranamente en el intento. Los alimentos hoy día son mucho más sanos que hace muchos años atrás, pero todavía nos queda. ¿Cuáles alimentos? Aquí simplemente creo que es importante esto también, un poco contextualizar, porque es un tema que hemos estado trabajando, digo, de un grupo de personas de varias facultades, y tenemos la cátedra de alimentación y agricultura campesina, que de alguna manera queremos visualizar esto y reflejar esto. Y de los principales alimentos que se producen en Chile, son los que están ahí. Letras más grandes quiere decir que se producen mayores cantidades, letras más chicas quiere decir que se producen menos. Y ahí tenemos cultivos anuales, se refiere a alimentos que tú los siembras o plantas una vez al año y los cosechas y después vuelves a plantar, y haces, todos los años los vuelves a sembrar, particularmente los cereales, las leguminosas. Después los frutales, que son árboles, ¿no es cierto? Y las hortalizas que tú las vas cultivando y puedes tener varias cosechas al año y puedes usar, ¿no es cierto?, invernaderos, no invernaderos, etc. Puede tener más intensidad. Ya. Y como lo destacable que lo vamos a tomar más adelante después, de nuevo, es que alimentos que son muy importantes, aquí están Valentina, la vid. La vid son las uvas. Para vino más que para consumo. Lo más destacado acá, y aquí probablemente los que tienen más control sobre su alimentación y saben lo que comen, se dan cuenta que ¿cuáles son los 3 principales nutrientes que necesitamos? Así como grandes categorías de nutrientes. ¿No? No importa. Los carbohidratos, ¿cuál es el otro? La proteína, y el tercero, las grasas. Son como los 3. Proteína y la... Carbohidratos, la energía, ¿no es cierto? Sí. Si ustedes ven acá y hacen como que la suma, se van a dar cuenta que lo que hay muchísimo son carbohidratos. Cereales, el trigo, el maíz, todos los cereales son muy ricos en carbohidratos, los tubérculos son ricos, la remolacha, para qué hablar, las frutales, las hortalizas, casi todas esas son muy ricas en carbohidratos. Pero cuando entramos en la proteína y en las grasas, van a ver que casi no hay. Los que son ricos en proteínas, porotos, las leguminosas en general, las legumbres y leguminosas, legumbres, como las conocen ahí, son ricas en proteínas. No está. ¿Sí? Lo que es rico en proteínas son las pepas de la uva. Las pepas en general son bastante más ricas, pero no existen. Entonces, como país, somos bastante pobres en producción de proteínas y también de aceites o grasas. ¿Sí? Las grasas que se obtienen fundamentalmente o los aceites, ¿de qué se obtienen los aceites? Toda la gente del campo, ¿eh? Los aceites que nosotros comemos, aceites vegetales, ¿cuál es el origen que tienen? Ojalá fuera, pero es poquitísimo. La soya, sí. Oliva. La maravilla. La maravilla, sí. Pero fundamentalmente lo que más se come es el aceite vegetal. ¿Perdón? ¿Y aceite de oliva? Aceite de oliva, sí. Pero si ustedes vieron así en términos de consumo, el principal es el aceite vegetal, que se vende como tal, que simplemente es aceite de soya, obtenido de la soya fundamentalmente. Y después tenemos maravilla, canola. Disculpen, aquí no lo he cambiado la palabra. Antes se le llama raps, todavía mucho acá. Pero en inglés sonaba muy feo porque se dice rape, y rape es violación. Entonces, como empezaron a cambiar el nombre mejor, y están usando el nombre de canola. Maravilla, etc. Pero nosotros no somos productores de ninguno de ellos. Entonces, también somos bastante deficitarios en aceites, ¿no? Y debemos importar aceite. Y eso hace que de alguna manera nuestra matriz primaria de producción de alimentos de origen vegetal sea bastante más desequilibrada de lo que nos gustaría. Vamos a ver después cómo lo solucionamos. Después me refiero a la clase, no en el mundo, ¿no? Y tenemos los alimentos de origen animal, que son fundamentalmente estos. Aquí un primer detalle, que realmente los mensajes llegan medio complicados. Lo que tengo ahí en el tema de las carnes, esos kilos, son lo que se conoce como nosotros decimos kilo equivalente canal. En pocas palabras, es el músculo con huesos.
¿sí? Y con piel en el caso del pollo, y con interiores también. Entonces, y el pescado lo mismo, pescado entero. Entonces, claramente yo creo que nadie de ustedes come ni cabeza, ni pieles, ni unas cosas. Entonces, si nosotros esas cifras que se ven tan grandes, gigantescas incluso, que es el promedio por persona, la expresáramos solamente como músculo que efectivamente comemos, estaríamos llegando, estimo yo, a una cifra que estaría más cercana entre los 150 y 180 gramos persona al día. ¿Ah? Que es una cifra que es superior a la recomendación. Eso es cierto. Así podríamos comer menos. Puse en esta lámina pescado en azul, porque recuerdo que pescado no es agrícola. Entonces, nunca está en las estadísticas oficiales, siempre se habla de las otras 4 cuando no se mete el pescado. Quise ponerlo porque esa es la cifra que pillé por ahí, y de esos 13 kilos probablemente lo que efectivamente comemos es la mitad. ¿No? El pescado normalmente uno come como el 40-45%, no más que eso. Después comemos huevos de gallina. Ave, esto es pollo principalmente, creo que es 90% pollo y 10% de pavo, una cosa así de eso. Y los otros no entran de manera significativa. Los huevos de gallina, que comemos más o menos 250 huevos por persona al año, eso imagina, no, estoy comiendo un huevo cada día. No, recuerden que muchos de los huevos se usan como insumos para otros productos, ¿no? Y por lo tanto, estamos comiendo, pues nos damos cuenta. Fideos, pastas en general, galletas, tortas, queso, muchas otras cosas que tienen huevos. Y lo mismo pasa con el tema de la leche. El tema del consumo de la leche alcanza más o menos 145 litros, que es un poco inferior a lo que quizá un promedio mundial o lo que generalmente se recomienda, desde un punto de vista del tema del calcio y otras cosas. Y fundamentalmente como leche fluida, yogur, quesos y mucho leche en polvo que sigue el mismo camino que el huevo, que se utiliza en procesamiento, en hacer alimentos, en la producción de ciertos alimentos, se usa leche en polvo. Leche en polvo simplemente es la leche que con un proceso de alta temperatura, muy breve, se hace como un spray, se le saca el agua y queda el polvo. Ya. No sé si alguien ha escuchado hablar de huevos en polvo, ¿no? ¿No? ¿Profe? ¿Sí? ¿Y las propiedades cuando la leche se hace leche en polvo cambian? No, para nada. Entiendo que las vitaminas nomás que son más sensibles, temperaturas puede haber algún efecto, pero en general no hay ningún tema. Y después muchas de estas, cuando son para consumos humanos directa, leche para infantes y cosas, normalmente se le agregan vitaminas y otras cosas. ¿Sí? Uy, gracias Camila, la miel no está. Debiese, ¿ah? Sí. Interesante, ¿eh? Nunca he visto el tema de la miel. Voy a meter la miel alguna vez. Gracias. Hay tantas cosas que son como de lo de siempre que uno no las mete. Ya. Ojo, la miel como alimento sí, pero el propóleo no como alimento. El propóleo No, lo por uso más supuesto. bien como medicamento. Y la otra cosa es que está muy bien que participen y que envíen chat, pero ojo con el lenguaje. Por ahí se pasó un chat que yo lo veto. A mí no me gustan las palabras groseras y estamos trabajando en clase, así que respeto por sus profesores y por sus compañeros y compañeras. Ya. Y claro, también está la gelea real y otros productos más chicos que no están caprinos y cosas por ahí. ¿Sí? El huevo en polvo se usa efectivamente para hacer mayonesa, pero es cuando los huevos se rompen, cuando tienes demasiada producción de huevos y tienes más de lo que puedes vender, haces lo mismo que la leche, los transformas en polvo y después se rehidratan. Obviamente, que queda junto la yema con la clara, una clara va a ser un huevo frito en polvo, no funciona. ¿Ya? El pasteurizado, yo diría, bien, es otro, también se usa, que es para los huevos que están rotos o lo que sea, y la pasteurización es un proceso al cual a través de temperatura tú matas las bacterias. ¿Sí? Entonces tú lo pasas a un corto tiempo a alta temperatura y se transforma. Ya, no tengo idea exactamente cómo es porque no es mi negocio ni me muevo en esos temas, pero existen, porque de repente uno dice, ¿y eso de dónde salió? Ya, ¿no es?
esa es un poco la idea, Ariel, ¿cierto? Empezar a contar qué cosas hay, qué cosas hay en el mundo que nosotros no vemos, porque nosotros, todos ustedes y yo, nos movemos en el mundo doméstico, y en el mundo doméstico no existen ni esos productos. Pero en el mundo industrial sí, en la fábrica, usan esos productos. Lo que hace el ser humano para solucionar los problemas, en efecto, esos son todos temas para ir solucionando los problemas. Ya, sigamos. ¿Dónde me fui ahora? Ya, entonces, primer tema, la producción de alimentos, que tiene que ver con los nutrientes que necesitamos. Un segundo tema que es muy importante es que la agricultura nos permite usar uno de los recursos muy importantes que tenemos, que es la tierra. ¿Sí? Usamos la tierra con eso y usamos recursos para generar de alguna manera bienestar en las personas. Pero aquí entra, solo antes de lo que yo pensaba, no importa, entra el cómo usamos mayo con agua faballera, no tengo idea de lo que. Pero ahí entra así, cómo usamos estos recursos. ¿Sí? No estoy haciendo un juicio del cómo, ni estoy diciendo que lo estemos haciendo bien, pero sí que lo estamos haciendo, que tenemos que hacerlo y lo mejor. Ya, esto es Chile. Chile tiene 75 millones de kilómetros cuadrados, hectáreas, ni siquiera, hectáreas. 75 millones de hectáreas. ¿Alguien sabe cuánto es una hectárea? 1000 metros cuadrados. Más. Una hectárea es cuadrada, entonces 1000 metros cuadrados serían 33,33 por 333, así que no me cuadra. Ahí Ani lo dice, 10.000. Eso es una superficie de 100 metros por 100 metros. Eso es una hectárea. Y por lo tanto, un kilómetro cuadrado son 100 hectáreas. 10 por 10. Ok, entonces tenemos 75 millones de hectáreas. Pero estas 75 millones de hectáreas no podemos hacer lo que queremos con ellas. ¿Sí? Y lo que está puesto ahí son los distintos usos o los distintos destinos a los que les podemos o no poder dar. Y se hace desde en esta clasificación, se hace a la perspectiva de los usos y no de los no usos ni de las características edafoclimáticas o del piso, qué sé yo. Y en ese sentido, parte importante del país, prácticamente, bueno, casi la mitad, este 46%, se declara como no productivo, en pocas palabras, que no tiene capacidad de generar o de ser usados para producir biomasa o para producir productos de origen biológico. En otras palabras, para agarrar agua, sol y tener algún producto. Después, muy importante, hay una superficie importante en nuestro país, que son casi 20%, ¿sí? Que son suelos que, si bien producen, están declarados que no los vamos a usar porque son conservación y reservas de naturaleza. Por distintos motivos. Lamentablemente, casi siempre es porque no sirven mucho más que para eso. Pero quizás podemos ir avanzando para aumentar esa superficie y transformarla, ¿no es cierto?, en efectivamente, es decir, más que nada, tener más espacios de conservación. A lo que me refiero son, no sé, por los cerros de los 1000 metros para arriba quizás, puede haber vegetales, pero claramente no se puede cultivar nada, entonces lo declaramos como de conservación. Pero ya entramos después a este otro tercio, o al tercio, que de alguna manera sí podemos usar para producir. Es solamente un tercio, es decir, de cada 10 hectáreas, 3. No más que eso. Y si las empezamos a mirar un poco más con detalle, entramos a un tema que es tremendamente relevante nuevamente, es que de esto, solamente esta franja chiquitita, del 1% de la Tierra, lo puedo usar para producir lo que yo quiera. Es decir, si vuelvo para atrás, a los alimentos, puedo producir cualquiera de estos alimentos. ¿Sí? Porque hay agua, hay sol, hay buena tierra. Y por lo tanto, sin duda, voy a producir lo mejor posible, voy a producir aquello, ¿no es cierto?, que produzca mayor cantidad de alimentos. Y no voy a poner trigo, sino que voy a poner frutales o probablemente una hortaliza que produce mucho más que el trigo. Volviendo a donde estábamos, acá. Entonces, esos son los cultivos que puedo hacer lo que quiera, que son poquitísimos, y algunos cultivos en que puedo hacer algunas cosas con ciertas limitaciones. Estos son suelos arables. ¿Qué significa eso? Que son arables, que yo puedo meter máquinas, puedo romper el suelo y plantar cualquier cosa. Usarlo. Pero hay otros, que son todos estos otros acá, estos, ¿cierto? Yo creo que van de parte de acá, ¿sí?
que no los puedo arar. ¿Sí? No puedo, ¿cómo he cambiado los? Ganadería, así. No puedo meterle maquinaria, no puedo dar vuelta al suelo para sembrar cosas, sino que tengo que simplemente, cuidadosamente, plantarlos y hacer cultivo que se vaya manteniendo. Por ejemplo, con praderas, para ganadería, con árboles, una combinación ganadería forestal. Hay algo raro que me quedaron juntas estas cosas. Esto, han cambiado los colores. Esto es ganadería forestal, y esto es solo forestal. 4 años más tarde me doy cuenta que tiene un error ese. No importa. Y por lo tanto, de alguna manera lo que estoy planteando es que lo que nosotros comemos lo podemos sacar solamente de esta pequeña superficie. No es tan grande el país después de todo. Porque está bien, si nos alcanza, más o menos. Ahora, entonces, el punto ahí, más o menos, alguna vez hice un cálculo, bueno, qué es lo que significa eso en términos de personas. Pero lo importante es que somos cada vez más chilenos. Seguimos creciendo. De hecho, estos mismos números tuve que bajarlo como un 5% porque con los nuevos datos ya bajó la superficie que teníamos. Antes tenía 420 metros por persona, ahora estamos en 400. Y aquí vienen los primeros desafíos. ¿Cómo mejoramos la producción? Obtenemos alimento para estos 3 millones adicionales, 2 millones adicionales, sin tocar esto, o mejor aún, aumentando esta superficie. ¿Sí? Para eso hay que hacer cosas, y para eso debemos, ¿no es cierto?, como profesionales, cada quien desde su perspectiva, poder aportar en algo. Cualquier cosa que nos permita tener más alimentos en esta superficie sin tocar esto, o incluso mejorar esto, es un plus. ¿Profe? Sí. Y la parte improductiva, no entendí por qué era improductiva. Desierto, superficies muy altas donde ya las plantas no crecen muy poco, campos de hielo, etc. Ah, pero que naturalmente... Naturalmente, sí. Perdón, ya. gracias. Claro, esta clasificación tiene que ir desde el punto de vista de la naturaleza. Naturalmente no producen. Naturalmente solamente los puedo conservar y hacer reserva. O solamente aquí crecen vegetales, digamos, árboles y cosas por el estilo, pero que los dejamos. Naturalmente puedo hacer cualquier cosa. Gracias. Ya. Entonces, y aquí hay un tema que quiero destacar siempre, porque uno muchas veces dice, pero ¿por qué no simplemente, o dos errores comunes, la típica, ¿no es cierto? Debiésemos, en vez de tener animales, debiésemos cultivar trigo. No se puede. No, las condiciones agroclimáticas y del suelo no permiten convertir una pradera en un sector para producir trigo o para hacer lechuga o lo que sea. El caso, no sé quiénes conocen hacia el sur, pero la zona de Yal, Coyhaique, Aysén, todos esos territorios, o no los tocas o haces ganadería. No puedes hacer otra cosa. Entonces, lamentablemente no existe esa cosa de que simplemente en vez de producir leche, produzcamos soya, proteína o lo que sea. Entonces, como no se puede. Ahora, otro error, y eso sí que es un horror que estamos haciendo muchas veces, es que estamos tomando estas tierras y las estamos usando para bosque o peor, para casas. Ahí es un daño tremendo que estamos haciendo en nuestro país, y alguna cosa, todo el sector de Colina, Talagante, hay varios de Talagante acá, que las famosas parcelas de grado lo que están haciendo es precisamente usando tierras que no tienen limitaciones, por lo tanto podrían producir cualquier cosa para casas. ¿Cuál es el efecto de eso? Necesariamente, que de alguna parte, ¿dónde hay que producir las lechugas si no las puedes producir ahí? Generas presión sobre el resto. Empiezas a presionar las otras tierras, porque usas las buenas tierras para propósitos no productivos, agrícolas productivos, y por lo tanto presionas cada vez más a tocar esto. ¿Sí? Y eso es lo que también tenemos que tratar de evitar. Lo que no queremos es no tocar esto, mejorar esto acá y sacarle el jugo en buena. Pero no entienda que sacarle el jugo es destruirlo, no. De buscar, ¿no es cierto?, los mecanismos que podamos hacerlo de manera sostenible.
Y nosotros y ustedes como veterinarios, nosotras como veterinarios, nos toca encargarnos de una gran superficie acá, que es esto. ¿Cómo podemos usar eso mejor? ¿Cómo podemos hacer que eso efectivamente logre alimentar, pero podamos conservarlo? O incluso mejorar. ¿Dónde me fui? Le dejo como siempre. Ya, entonces tenemos ese escenario, el tema de la tierra, y pasamos, o vamos camino al tercer tema que es importante, es, bueno, ¿quiénes usan estas cosas? ¿Quiénes usan estos recursos? Sin duda, estos recursos los usan personas, ¿ah? Y ahí entramos en un tercer elemento, que son las personas que viven y trabajan en estas unidades productivas, predios, o lo que nosotros preferimos decir a nivel departamento, hablamos normalmente de sistemas productivos. ¿Por qué hablamos de sistemas? Porque tiene varios componentes que se articulan entre ellos. La ganadería se articula con la forestal, se articula con el sector agrícola, se articula con los hogares, con la vida de los hogares, cómo funcionan los hogares. Hay toda una interrelación que es importante tenerla en presente, y por eso nosotros a nivel departamento siempre hablamos de sistemas productivos. Después vamos viendo cómo podemos... Yo no me cargan las recetas, Sebastián, pero creo que sí hay principios que hay que irlos viendo. Ya. Y por lo tanto, entremos un poco en las personas que viven de esto. Hay muchas personas, y fundamentalmente hogares, que viven de estas actividades y viven de la ganadería. Lamentablemente los datos son más o menos viejos, no hay datos muy nuevos, porque para conseguir datos uno necesita hacer muestras y necesita conseguir información, y lo que normalmente uno hace para conseguir información es encuestas o censos. Un censo es un cuestionario que se aplica a toda la población pertinente. En este caso sería un censo de todos los predios de explotación de sistemas productivos agrícolas. O se hace una muestra en que uno toma algunos individuos y dice, sabe que vamos solamente a mirar. El punto es que no hemos hecho el censo en mucho tiempo, y eso hace que las muestras tampoco sean tan buenas, porque no sabemos cuántos son. Pero algunas informaciones igual existen, algunos datos están. Un dato tremendamente importante es la cantidad de gente que trabaja en actividades agrícolas, o el empleo agrícola, que se ha mantenido bastante estable en más o menos 700, 800 mil personas. Esa es la cantidad de gente que en Chile trabaja en actividades agrícolas. La ganadería, en términos de cantidad de producción, representa más o menos el 30% hay 70% agrícola y un 30% de ganadería, de producción animal. Probablemente en empleo sea un poco menos, ¿no? Pero no tengo la cifra, pero igual pensemos que hay, tenemos 700, unas 150 mil personas que viven de su trabajo con animales, de la producción de sus animales. Otra característica importante de estas, y aquí entramos en temas que ya tienen que ver temas más sociales, no solamente un frío número de producción, es que, perdón, me fui para el lado equivocado, no me pregunto por qué, 30% son como, podríamos llamarlos, empresarios agrícolas o empresarios ganaderos que contratan a otras personas, son pocos, entre todos estos, 34%. Un porcentaje muy importante, casi un tercio, son personas que trabajan por su cuenta. ¿Qué significa eso? Que no tienen jefe, ni necesariamente tienen empleados. Trabajan con la familia, con el hogar. Pero está bien, pero lo importante es que como trabajan por el hogar también vive esta actividad. ¿Sí? Normalmente, estos trabajadores por cuenta propia son los que viven de ellos, son hogares. Entonces, esa cifra creo que es muy alta, ¿eh? Yo creo que la cifra de hogares que viven por cuenta propia de la agricultura, es decir, que lo que ellos producen los alimenta, pero también les da la electricidad, el agua, la salud, etcétera, todo, deben ser más o menos unas 100.000 hogares. Por 4 personas o 5 personas son como 400, 500.000 personas que dependen de la agricultura por cuenta propia. Que en términos prácticos lo llamamos la agricultura campesina. Con los hogares, o la agricultura familiar campesina. A mí la palabra familiar no me gusta tanto porque tiene un contexto más antiguo, digamos, quizás, ¿sí? Prefiero hablar de hogares, que son toda la gente que vive
y que vive juntos y dependen de una misma olla, o trabajan. Y después, otro porcentaje muy importante que son los asalariados y las asalariadas, que son las personas que trabajan para otros, son empleados. ¿Sí? Y otros que están ahí por ser largo, ¿no es cierto? Los familiares no remunerados, simplemente están ahí, ayudan a los papás, mamás, hermanos, que sea, pero no les pagan un peso. Bien, bien. Es decir, hay un número importante de personas que trabajan de esto, que no tendrían trabajo si la agricultura no existiese. Por lo tanto, creo que también hay un tema muy importante. Que trabajan estas pequeñas empresas que están ahí. ¿Sí? Aquí ustedes ven que esta agricultura campesina representa prácticamente el 50% y un poco más si lo metemos esto. La agricultura, perdón, representa el 50% o menos de las unidades productivas. Yo me cuesta un poco, y tengo aquí mis dibujos conceptuales, si subimos a la gente subsistencia, ¿qué es lo que es esta? Las personas que tienen, estas son personas o explotaciones que son tan pequeñas que apenas sirven para mantenerse, es decir, por tamaño o por condiciones productivas de suelo, clima, lo que sea, la cantidad de alimento que producen ahí no alcanza o apenas alcanza para mantener el hogar. No pueden vender nada y por eso son de subsistencia. El punto es que muchos de estos, debido a esa condición, los recursos tan pequeños, usan estrategias de sobrevividas, directamente sobrevivir, ¿no es cierto?, en que se emplean, buscan pega en otra parte. Entonces, tienen su terruño, un pedazo de tierra pequeña, pero también la complementan su vida con ingresos externos. Fundamentalmente, sin duda, empleándose también en la agricultura. Entonces, aquí hay un mundo muy interesante, muy importante que nosotras y todos tenemos que hacer con respecto a cómo apoyar o mantener, o qué se puede, ¿no es cierto?, cómo se puede hacer para que esta cantidad de gente, de personas y hogares, tengan oportunidades de desarrollo real. No se queden atrás en el mundo que estamos construyendo y ustedes en el futuro ayudarán a construir también. Sí. Y por ejemplo, de estos tipos de explotaciones, ¿cuál vendría siendo como la más sustentable, la que realmente sirve, por decirlo así, como que tenga... No sé cómo Vamos, explicarme. sí, no, te entiendo perfecto. ¿Por qué no lo dejamos para el final? Cuando termine, ya. ahí me hacéis la pregunta porque lo que quiero hacer antes de empezar a contestarte esa pregunta es tratar de decir que mi chica, perdón, doctora, ¿qué significa ser sostenible o sustentable? Yo estoy haciendo el tránsito de usar la palabra sostenible y no sustentable, fundamentalmente porque en el resto del mundo dicen sostenible, ¿no?, en hispanohablando. Entonces, como que acá nos quedamos... sin duda que tiene un impacto, Yerko, el tema de la disminución de la agricultura, que ha ido disminuyendo. Y para mí hay varios. Sin duda, uno tiene que ver con el concepto de soberanía alimentaria, es decir, vamos perdiendo dependencia de los alimentos y además empezamos a tener más dificultades de acceso o encarecimiento del acceso de los alimentos. Mientras menos agricultores hay, pequeños, que producen gran parte, particularmente de las hortalizas. Las hortalizas se empiezan a alejar de nosotros, físicamente, están cada vez más lejos, y por lo tanto tenemos que transportarlas más. Entonces, hay un tema que tiene que ver desde un punto de vista de la alimentación, del acceso a la alimentación, del uso del territorio, ¿sí?, en términos de efectivamente, no sé cuál, de repente las palabras engañan un poco, pero de colonizar el espacio, en buena, ¿sí? Efectivamente, yo creo que tener la población distribuida espacialmente en pequeños espacios y hacer un uso del territorio más homogéneo es importante, y ellas tienen un rol muy importante en el uso del territorio, en la conservación del territorio, en todo. Pero además tienen, y para mí es lo más importante eso, es la propia decisión que los y las campesinas tienen de continuar su forma de vida, su estilo de vida. Yo creo que hay un derecho intrínseco de nosotros, de cada uno de nosotros, ustedes y yo y los que estamos, de desarrollarnos en los ámbitos que nosotros queremos. ¿Sí? Y como tal, creo yo
como sociedad, cumplimos un rol muy importante en generar las condiciones para eso. Y no hacer justo lo contrario, generar las condiciones para que no lo hagan. Que es una respuesta bastante más norteamericana, gringa, digamos, no importa, saquémoslos de acá, llevémoslos, es mucho más eficiente que los campesinos se vayan a la ciudad. Aquí no se trata de eficiencia, y la eficiencia sí, sin duda, es importante, pero viniendo un profe de economía, hay elementos que también son importantes, como es el derecho de las personas a hacer lo que... y uno de esos es conservar sus estilos de vida. Son gente que ha vivido en el campo, sus padres, sus abuelos se criaron en el campo, y tienen todo el derecho a seguir haciéndolo. Por lo tanto, como sociedad, creo yo, debemos hacer el esfuerzo de que lo puedan seguir haciendo. Porque no es malo, entre otras cosas, claro. Ya, como siempre nos dispersamos, pero no importa, yo lo que quiero de alguna manera es, vamos a pasar por muchos temas, pero ponerlos en la palestra son temas que no son cercanos a, por lo menos me son cercanos a mí, muchos de ellos, y trabajo en eso. Después hay otro tema que es importante, asociado nuevamente al tema del empleo, y particularmente no la gente que está autoempleada, es decir, los que trabajan por cuenta propia, ni los empleadores, sino que a este gran grupo de personas que los contratan para trabajar, los asalariados. Y es que, particularmente en Chile, por ser un clima mediterráneo con inviernos marcados y veranos y primaveras muy marcadas, en ambas direcciones, por lo tanto con crecimiento en uno y sin crecimiento vegetal en el otro, lleva a que haya una fuerte variación en el empleo, una fuerte caída del empleo o aumento del desempleo en invierno. Ay, ¿por qué te están moviendo solo estas páginas? Y un fuerte aumento del empleo en primavera-verano. Y eso es todos los años y seguirá siendo así. Y tiene que ver con los empleos que ustedes han escuchado hablar mucho, de los empleos de temporada, las temporeras y los temporeros, ¿no? Que empiezan a tener pega durante la época de cosecha, pero el resto del año no tienen pega. Entonces, eso también es un tema de alimento que en ganadería, en particular, no es tan intenso. Sí se ha ido intensificando en algunos elementos, y probablemente cuando vean en producción lechera, van a ver que hay sistemas de producción que son estacionales, en que concentran la producción de leche en determinados meses, y eso significa que hay 2 meses en que no hay empleo, que es el sistema neozelandés. En los neozelandeses hay 2 meses en que no producen prácticamente leche, y todas las personas toman vacaciones, pero acá no es tanto así. Entonces, 2 meses de vacaciones cuando eres asalariado se llama cesantía. Entonces, esta fluctuación es es tan importante que incide al final sobre el empleo nacional. Así que ustedes ya pueden notar que en un par de semanas más el ministro de Economía o quien va a decir, ¡oh! Estamos súper bien porque está aumentando el empleo. Sí, pues si la agricultura está contratando gente. Así que no se sorprendan cuando venga con esa buena noticia que sale todos los años. Y se llenan la boca y dicen, oh, estamos haciendo la pega porque aumenta el empleo. No, es el sol el que está haciendo la pega. Ya, lo han hecho todos los gobiernos y lo harán todos los gobiernos. Ahí están marcados las dos épocas de bajo desempleo o alto empleo y las épocas de bajo y de alta cesantía. Entonces, de un punto de vista de la importancia de la ganadería, en términos generales, el empleo, 7 de cada 100 chilenos trabajan en el tema de agricultura. Habrá 1 o 2 de ellos que trabajan con ganadería. Hay algunas regiones en que la agricultura es muy importante, particularmente aquí un poco en la zona central, entre O'Higgins y los ríos. Biobío, Ñuble, habría que sumarla, y Biobío saca un poco porque como está Concepción, Talcahuano y la pesca, tiene otra dinámica. Uno de los problemas del empleo es que la productividad es menor que en el resto de la economía. En pocas palabras, cada persona que trabaja en la agricultura produce menos que lo que produce una persona que trabaja en la minería. Tiene muchas causas, pero una de ellas importante es que también tiene menos formación formal. Los trabajadores agrícolas tienen menos me carga usar la palabra, menos educación formal, han ido menos tiempo al colegio. Estoy mirando la calidad de los colegios rurales versus los urbanos. Y por lo tanto, como producen menos, porque también usan menos tecnología, menos maquinarias, les pagan menos. Entonces como tiene baja productividad, tienen también bajos salarios y algunas actividades económicas que menos se pagan.
Si tú trabajas en educación, te ganas 3 veces más que un trabajador agrícola promedio, y si estás ahí en la minería, 4 veces, y si trabajáis en un servicio bancario, como 5 veces. Estoy inventando las cifras, pero para que hagan más o menos una relación de magnitud. Entonces, lo que significa al final que los que trabajan en ganadería o agricultura, muchos de ellos lo hacen porque no encontraron pega en otra parte. Pero está este grupo de la agricultura familiar, que son las personas que viven con, de y para la agricultura, y para sus tierras y para la preservación de tierras. Y ellos constituyen esto, pero eso da para muchos cursos adicionales. Y después, sin duda, y por último, ¿no es cierto?, la economía también tiene, y ahí, ¿no es cierto?, un rol económico importante. ¿Por qué? Porque en el fondo está aportando a la riqueza del país. A la riqueza podemos estimarla sin hacer un juicio de la calidad de esa riqueza, a partir del PIB, que tiene nada más que mide cuánto es el valor de todo lo que se produjo. Si bien, como ustedes ven ahí, apenas no sé si lo alcanzan a ver, pero por ahí abajo está la agricultura, o agricultura, ganadería y bosques, ¿no?, que tiene un impacto, digamos, a nivel del PIB bastante bajo, cerca del 3%, y por lo tanto, uno podría decir, bueno, no es tanto, sigue siendo significativo, sin duda, particularmente en términos de empleo. En fin, ¿por qué no quiere avanzar? Y esto es lo que sucede en todos los países a medida que se desarrollan. La agricultura va perdiendo significancia. En otras palabras, más que pierde significancia, simplemente se mantiene en su tamaño y el resto de la economía crece y la agricultura no crece mucho. Y eso hace que, de alguna manera, la participación vaya bajando, ¿no? Hay países en que este porcentaje es mucho más alto, por ejemplo, en Uruguay, Paraguay, en Brasil, Colombia, no sé bien, son porcentajes que son mucho más altos que nosotros, y en otros países europeos, en Europa, la cifra está muy similar a esta, ¿no?, cerca del 2-3%, no mucho más que eso, en términos de riqueza. ¿Profe? Sí. ¿Y eso sería por quizás la inversión que se ocupa o porque disminuye la gente que come de eso? Buena pregunta, me encanta que hablar del tema de inversión o no, porque estás conectando con otros cursos. Yo creo que están los dos elementos. Por un lado, la agricultura sigue amarrada a la superficie, a la tierra, ¿no? Y ahí tú tienes una cantidad de recursos que es fijo. Tienes las, no sé cuántas hectáreas eran, ¿no es cierto?, el 3% de la superficie, y por tanto, para producir más, el único camino que tienes es, o aumentas la productividad, en pocas palabras, en vez de sacar en una hectárea de trigo, perdón, claro, en una hectárea que cultivaste con trigo, en vez de producir 12.000 kilos de trigo, 8.000, pasas a 8.500, a 8.600, por lo tanto, mejoras la productividad. Ese es un mecanismo. El segundo, para crecer, es que, bueno, sabes que lo voy a hacer más valioso. En vez de hacer trigo, voy a hacer un grano que sea más valioso que el trigo. ¿Sí? Pero en general, aquí es poco lo que se puede crecer porque tienes una base biológica, por así decirlo, que está media amarrada, media fija, que el progreso es bajo. Dos, lo conectas muy bien con la demanda, porque efectivamente, si yo tengo más plata, ¿voy a comer mayor cantidad o voy a comer más caro? ¿O mejor calidad quizás? Exacto. Entonces, en general, los hogares a medida... Los hogares pasa lo mismo que con los países, ¿eh? Un hogar de bajos ingresos, en Chile, hablamos del último quintil, ¿sí?, el primero, de más bajos ingresos, gasta entre el 20 y el 25% de sus ingresos en alimentarse. ¿Sí? Sin embargo, los hogares ricos gastan el 5, el 3 o el 2% de sus ingresos en alimentarse. Entonces, cuando tú aumentas tus ingresos, lo que tú haces es compras la misma cantidad, pero aumentas solamente el precio de lo que compras. Y eso normalmente, ese precio, aumenta porque compras cosas más procesadas, no porque vengan quizá necesariamente de una mejor agricultura. ¿Sí? Entonces, en vez de comprar, no sé, fideos, compras la pasta y lasaña. Invento, ¿no? Entonces, Pero eso significa que la calidad, o sea, no porque valga más y esté más procesado, significa también que
o sea, que tenga mejor calidad. No. Es que el concepto de calidad tiene que ver con mucho. Calidad, al tiro lo digo, calidad se entiende como el conjunto de atributos que hacen que algo para ti sea mejor que otra cosa. Y por lo tanto, tiene que ver sin duda calidad nutricional, pero también sabor y práctico, ¿sí? Hacer lasaña o comprar lasaña es una hora de diferencia, ¿sí? Ah, ya, igual es variado. Entonces, claro, si me sobra la rata, no, me sobra en términos de, efectivamente, si hacer lasaña o en términos económicos, de plata, me da lo mismo entre comprarla y hacerla, la compro. Claro. Un telefonazo llega en media hora calentita, ¿sí? Y no tengo ni que lavar los platos si me pongo muy flojo. Ya, ¿sí? Entonces, pero lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, es que efectivamente a medida que aumenta el ingreso, aumenta mucho más en la composición del consumo que en la cantidad de consumo. Por suerte, si no estaríamos hechos bolas. Y eso hace que de alguna manera ese porcentaje se mantenga. Gracias por la pregunta. Gracias, Ya. profe. Así que, como vamos, estoy entretenido. Por lo menos yo estoy entretenido, soy ustedes, pero solo dice el número, cuántas años. Entonces quedan harto. Ya. Ahora, el problema, y ahí quizás retomo el primer tema de los alimentos, y de alguna manera lo mencioné, es que nuestras condiciones agroecológicas y los suelos disponibles. ¿Podemos ir ¿sí? caminando al supermercado y de vuelta tomamos algo? O sea, ¿Perdón? no, que nos venga a buscar el papá o taxi. Que nos vayamos caminando. No Oliver, tu entiendo. micrófono. Oliver No, pero de Huerta, ida, no de vuelta. Creo que no era para mí eso. Oliver Huerta, estás con el micrófono encendido. Ya digo, ya no Pero importa. el micro. Pero estábamos menos en el tema por lo menos, ¿eh? No estaba tan fuera. Ya. Entonces, el problema es que el país, como era muy bonito, pero tiene ciertas condiciones que nos permiten producir mucha fruta, como lo vimos, carbohidratos y todas esas cosas. Caminar hacia bien, está bien. Pero nos impide, no nos impide, pero nos hace muy difícil producir algunos alimentos como son las proteínas y los aceites. Como ya les dije, después te lo cuento, Sergio. Entonces, necesitamos comprar proteínas y aceites. De hecho, antes que se sorprendan, en Chile se produce ¿cuánta soya? Exactamente 0. No producimos ni un gramo de soya. No tenemos las condiciones para producirla. Al igual que el café, el té, el cacao y otras cosas menos importantes. Entonces, dado esta situación agroecológica, en que nos sobran algunos y nos faltan los otros, hemos ido especializando, por así decirlo, y entrando en el tema del comercio, en que exportamos lo que nos sobra y compramos lo que nos falta. No sé cuál es el orden que tengo, pero volviendo al tema de pecuario, en términos de proteína, nosotros somos pobres en proteína de origen animal también, curiosamente, teniendo tanto mar cerca que podríamos empezar a solucionar por ahí el tema, o abordarlo más seriamente. Tenemos un déficit de proteínas, por lo tanto tenemos que importamos carne bovina fundamentalmente, y tenemos excedentes a nivel de la agricultura. Aquí están las exportaciones, por ejemplo, a pesar de este déficit, que tengo aquí las pantallas entre medio, nosotros exportamos carne de cerdo y exportamos carne de ave. No están los salmones, porque nuevamente el tema de los salmones entran en pesca y no en agricultura. Ahí tendríamos más o menos 1.000, creo que no me acuerdo cuántos eran, pero sobrepasamos los 1.000 y tantos millones de dólares en salmones hace un tiempo atrás. ¿Cuánto será hoy día? Y por otro lado, importamos muchísimo carne bovina. Ahí nos quedamos cerca. Acá siempre me ha molestado mucho, no está la soya en los aceites, porque esos entran como que en otras glosas, ¿no? Los que hacen estas listas, le hace la aduana, no está muy preocupado de juntar cosas que son similares, sino que hace categorías, entonces los aceites quedan en distintas categorías y cuesta sumarlas, ¿no? Por eso que en alguna parte quedan ocultas ahí en los alimentos, los aceites y la soya. Entonces, resumiendo, ¿por qué
es importante la ganadería o la agricultura porque existe un Ministerio de Agricultura y no otros ministerios, por las necesidades que satisface, por las personas que trabajan ahí y por los recursos que usa. Esos para mí son los tres hitos importantes que tenemos que trabajar. ¿Sí? Y ahí está, me acuerdo que en alguna parte había puesto, y también está el fundamento por el cual yo creo que debiésemos tener un Ministerio de Alimentación y Desarrollo Rural que se haga cargo, efectivamente, de que hagamos un buen uso de la tierra, de que satisfagamos, como se diga, las necesidades alimentarias, en términos de un buen alimento, sano, saludable y para todos. ¿No? Y no solamente en cantidad. El Ministerio de Agricultura es un ministerio que está centrado en solucionar de alguna manera las demandas de los agricultores y las agricultoras, más que en preocuparse del desarrollo del sector rural y de que las personas nos alimentemos bien. Creo que ese es un tema que va a ser difícil cambiarlo, es un tema de poderes, pero no va con el curso. Ya, entonces vamos un poco al quehacer, o por lo menos en qué sentido caminar. ¿Sí? Caminar hace bien, decía Valentina. Entonces, bueno, ya que hace bien caminar, vamos hacia dónde dice caminar la ganadería y por tanto, ¿qué es lo que creo yo que es el desafío para las personas de ustedes que quizás en el futuro se dediquen un poco o puedan hacer un aporte en esta línea? Primero, y ahí entro a la pregunta inicial, ¿qué es lo que es esto de sostenible? ¿Sí? Sostenible es una palabra que se usa a cada rato, cada quien la interpreta de alguna manera, y por lo tanto yo creo que lo primero es que ponernos de acuerdo. Lo primero es que nos ponerse de acuerdo de una manera, qué es lo que entendemos. Como no los quiero convencer, ni los quiero adoctrinar en nada, esta es la base que yo entiendo bajo el tema de sostenible, y la tomo del origen que tiene que ver en este informe que se hace, que se hace para las Naciones Unidas ya el año 87, en que esta comisión habla del desarrollo sostenible y lo plantea como vías de progreso, y por lo tanto, ¿qué hacemos para que la humanidad, ¿no es cierto?, la sociedad pueda progresar, desarrollarse, satisfaciendo simultáneamente las necesidades de las generaciones actuales, pero también la capacidad de que las futuras generaciones puedan hacer lo mismo? ¿Sí? Es decir, sacar esta mirada, no sé si egocéntrica, pero sí presente-céntrica, ¿no?, en que lo único que importa es el presente, no el futuro, sino que empezar a mirar hacia el futuro, porque lo que estamos haciendo no permite avanzar hacia eso. ¿Sí? Y hay no tengo la lámina acá, ¿saqué? Y hay una lámina, y hay un concepto, no sé si lo tengo. Ah, sí, aquí está. Y lo que pone, y lo que pone esta tensión y la que me hace sentido, además, digamos, aquí no estamos todavía hablando del tema de cambio climático, nada por el estilo, ¿no?, en que expande esta visión más allá, pero que sí plantea que el tema del deterioro ambiental es tanto causa como efecto de la pobreza, o asocia pobreza con daño ambiental. Es decir, los pobres destruyen, pero porque destruyen también son pobres. Y por tanto, necesitamos, es importante que como mundo, y por tanto país, ¿no es cierto?, de alguna manera empecemos a ver qué podemos hacer, ¿no es cierto?, para primero abordar el tema de pobreza. Ni siquiera voy a entrar en la definición de eso, de lo mismo, pero efectivamente de los que tienen menos, para que de alguna manera el impacto que ellos producen en su búsqueda de estar mejor no los lleve a mantenerse en la pobreza. ¿Sí? Hoy, en esta misma mirada, nos damos cuenta, wow, que además, ¿no es cierto?, este mismo crecimiento ha sido causa y efecto del... Voy a bajar y llamar mejor, por si escuchan una bocina, no es de mi casa. Son también el mismo, digamos, el cambio climático de alguna manera hoy día, que es consecuencia de este crecimiento, está descontrolado, por así decirlo, desregulado, mejor más que descontrolado, ¿no es cierto?, de alguna manera ha sido también efectos del deterioro ambiental y a su vez está siendo causa de los grandes desastres que tenemos y por tanto de la pobreza que nace. Entonces, mete simultáneamente un tema de la sostenibilidad desde el punto de vista pobreza económico, ambiente
y social. Y hace que, o plantea, ¿no es cierto?, efectivamente, y lo que yo creo que este problema de la sostenibilidad no es un tema ambiental exclusivamente, sino que es un tema que requiere, de alguna manera, una combinación apropiada de el uso, aprovechamiento de la naturaleza o los recursos naturales. Hay muchas discusiones al respecto, con propósitos económicos, pero también propósitos sociales. Es decir, debemos buscar un balance entre las tres cosas. Y lo otro es que esta mirada a la sostenibilidad es una mirada que tiene que mirar siempre hacia el futuro también, es decir, no solamente... ¿vuelvo atrás? O contesto, Daniela, porque precisamente, a ver, si tú puedes definir la pobreza, voy a verlo en el sentido más amplio posible. Una persona, o la pobreza o no pobreza de una persona, depende, en el sentido quizás económico, pero tiene que ver con el bienestar, de la capacidad que tiene de satisfacer sus necesidades. ¿Quiere un recreito, Sofía? Bueno, hagamos un recreito después de esta aplicación. ¿Sí? Una persona es pobre porque, es decir, una persona que no es capaz de satisfacer un nivel mínimo de necesidades es pobre. Cuando hablando de necesidad de alimentación, necesidad de salud, necesidad de vivienda, hoy día de recreación, bienestar mental, todo lo que sea. Es decir, mientras menos necesidades eres capaz de solucionar o resolver, más pobre eres. Entonces, el rico, al cambio, una persona rica es la que puede satisfacer muchas necesidades. Listo. Para satisfacer tus necesidades, usa los recursos que tienes, tus conocimientos, tu tierra, lo que sea. Y lo que pasa es que precisamente las personas que son pobres son los que tienen pocos recursos, porque precisamente son pobres porque no satisfacen necesidades. Entonces, como no tengo recursos, no satisfago necesidades. Y lo que hago es presionar mis recursos lo más posible para satisfacer esas necesidades. Y ahí produzco deterioro ambiental. Particularmente en la agricultura, empiezo a usar cosas que no debería. Empiezo a cultivar tierras que no debería cultivar porque no están aptas para cultivar. Empiezo a utilizar forrajes, bosques, praderas, al máximo y las destruyo. ¿Por qué? Porque necesito vivir hoy día, más que mañana. Y se producen toda esa sobrepresión sobre los recursos naturales. Esa es la vinculación. Entonces, entras en ese círculo vicioso. Y ya, hacemos una pausa de 15 minutos, hasta las 4. Ya, y recuerden que la clase es hasta las 4:20, ¿ya? Ya. Sí, Entonces, demás, hasta las 4. 10 minutos Sí, de parece recreo, bien. sí, a las 4 volvemos entonces. Pon pausa la grabación entonces, bueno, no puedo contar un chiste. Ya. También me quiero ventilar un rato. Por favor. Ok, Entonces, retomando la clase, ¿está grabando? Bien, estamos. Entonces, estaba hablando de que la sostenibilidad implicaba, ¿no es cierto? Volvamos al tema de la sostenibilidad, abandaremos en el tema del veganismo, ¿no? Y vimos, ¿no es cierto?, o dije que el tema de la sostenibilidad tiene que ver con los tiempos, por lo tanto tiene que ver con las necesidades presentes y las futuras. Lo que tenemos bastante claro hoy día es que no sabemos en el tiempo, pero claramente vamos en un camino en que en el futuro no vamos a poder satisfacer las necesidades si decimos sí, y por lo tanto va a haber que hacer alguna modificación y de alguna manera tratar de revertir esto y caminar en una dirección que efectivamente sí podamos satisfacer esas crecientes necesidades en el futuro, ¿no? Las necesidades siempre aumentan. Por suerte, aumentan en cantidad, pero también aumentan en tipo, y por tanto estamos solucionando algunas necesidades ya cada vez con menos consumo, ¿no? Y eso tiene menor impacto ambiental, por supuesto. Pero, volviendo al tema, necesitamos de alguna manera generar, ¿no es cierto?, los alimentos, como alguien decía, que permitan alimentar a esta futura población, manteniendo los recursos. Voy a seguir usando los recursos, la palabra recursos naturales. Y ahí yo creo que es una iniciativa interesante desde un punto de vista del mundo, que el mundo sí se preocupa de alguna manera, no hablo del mundo, estoy hablando de las Naciones Unidas, y que ahí ya pone sobre el tapete la necesidad de avanzar en lo que ellos
y ellas llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que todos los países firmantes se comprometen a perseguir con distintas intensidades, pero por lo menos hay una declaración de por medio. Estos objetivos, lo importante es que tienen metas concretas e indicadores. Si sabe que vamos a bajar la pobreza, y para bajar la pobreza significa que tanto porcentaje de la población no exista. Entonces, hay como metas concretas con las que los países se empiezan a comprometer de alcanzarlos de aquí a ya apenas 9 años más, para la agenda para el 2030, en muchos temas, y algunos de estos temas son bastante relevantes para nosotros, los veterinarios, porque tienen que ver con cosas que están vinculadas a la producción agrícola y producción animal. Sin duda el tema de la pobreza, ya les dije, el tema del uso de los recursos. Tenemos en Chile todavía existen productores que se mueven, que tienen baja capacidad de satisfacer sus necesidades, otros lo dicen, baja capacidad de precisamente también desarrollar sus potencialidades y aprovechar las oportunidades que la vida hoy día nos da. Están como muy amarrados los pocos recursos que tienen, y los lleva de alguna manera a un mal uso, a una sobreexplotación de esos recursos, y por tanto también a una destrucción de ellos. Ahí hay un tema que es importante para trabajar para nosotros, que tiene que ver con estos productores de subsistencia que vimos al principio, y quizás algunos también pequeños empresariales. El tema del hambre, entendido, ¿no es cierto?, ahora desde el punto de vista de la producción, tener, ¿no es cierto?, alimentos suficientes para todos y todas. Y aquí yo creo que es importante que empezar a hablar también de simplemente Chile ya es un país en que el problema desde el punto de vista de la alimentación tiene más que ver con la mala alimentación, la alimentación no sana, más que la alimentación por hambre, pero en este tema de la mala alimentación hay una componente muy importante que tiene que ver con el acceso a alimentos sanos. Aquí uno da como entendido, y particularmente probablemente para muchos de nosotros, no sé, depende naturalmente de la circunstancia de cada uno de ellos, pero yo por lo menos tengo acceso a alimentos sanos, saludables, a la vuelta de la esquina, y no me produce un problema, y por tanto, lamentablemente, uno parte asumiendo que eso le pasa a los otros 19 millones de chilenos. No es cierto. Definitivamente no es cierto. El acceso al alimento es un tema que es complicado, el acceso a alimentos sanos es un tema que no está fácil, y hay que abordarlo también. Ahí está el tema que estaba levantando el Sol, ¿no es cierto?, de alguna manera, que el tema de igualdad, el tema de equidad de género, es importante a nivel del tema nosotros en ganadería, en lo que es ganado. Existe una desigualdad muy fuerte en el tema de los animales, tanto en el uso, producción, etcétera. Los animales grandes están a cargo de los hombres, los animales pequeños están a cargo de las mujeres. Las mujeres tienen mucha dificultad de acceder a tierras, de acceder a ciertos recursos, normalmente bastante más obligados que los hombres, y es un tema que también nosotros tenemos que abordarlo como profesionales. ¿Qué pasa con mudanzas? El agua, si bien desde un punto de vista de las Naciones Unidas este tema de agua limpia y saneamiento tiene que ver fundamentalmente con el tema del acceso al agua y el saneamiento del agua en espacios urbanos. Sin embargo, en temas rurales el acceso al agua tampoco es tan fácil. Muchas veces no hay agua, y el saneamiento para qué hablar. Hay un tema de salud pública que los veterinarios también y veterinarios tenemos que aportar o que trabajar. No quiero avanzar aquí, trabajo decente, crecimiento económico. Ahí le estaba diciendo aquí el tema de la agricultura campesina que se ve postergada porque tiene problemas de acceso a mercado, tiene problemas de acceso a financiamiento, tiene problemas de acceso a tecnología, conocimiento, etc. Ahí hay un espacio que es muy importante de trabajo para nosotros y nosotras, para que hablar de esto, producción responsable, aquí producción sostenible, pero también lo que le decía, el consumo sostenible. El sobreconsumo y el desperdicio son dos temas que son muy importantes, que alguien tiene que hacerse cargo de ellos. La preguntita que me dio Ubaldo. Claro, Carolina la plantea mejor, como malnutrición en general, en vez de hablar de desnutrición solamente. Entendido por malnutrición tiene que ver tanto con la desequilibrio como con la salud.
Después volvamos al tema quizás. Hay varias preguntas que creo que vamos a ir al final, en los últimos minutos si alcanzamos. Producción sostenible, pero también a nivel de consumo. Yo creo que es importante que empezar, y por eso que yo planteo la necesidad, no solo yo, de mucha gente, de tener un ministerio de la alimentación, empezar a ver qué es lo que hacemos para que efectivamente el consumo también sea responsable. Mientras más comemos, más presionamos la agricultura. Mientras más votamos, y tiene que ver un poco con lo que dice Waldo, más presionamos, mientras más alimentos desperdiciamos, más presionamos a que se produzca más. ¿Sí? Hoy día, si nosotros pudiésemos, ¿no es cierto?, bajar el desperdicio, sobraría el 40% del alimento. Claro, no todo se puede comer, porque cuando vamos a comprar la manzana, la machucada la dejamos afuera, no nos gusta tanto. Entonces, claro, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con costumbres. En las papas, para qué decirlo, nosotros creemos que están todas igualitas, porque si no, no se cocen bien, y qué sé yo. Entonces, ahí hay temas que hay que empezar a buscarles los mecanismos, y ahí el trabajo de empezar efectivamente a avanzar en esto, y hay mucho de educación y trabajo que nosotros podemos hacer. Acción por el clima, lo que dice Waldo, ahí podemos aportar algunas cosas importantes. Aquí el cambio climático tiene varias dimensiones, voy a tocar algunas nomás. No soy climatólogo ni nada por el estilo, yo voy a insistir que trabajo de una mirada más grande, y voy como que buscando cómo puedo aportar desde mi mirada un poco holística al trabajo diferente. Y la protección de los ecosistemas terrestres y marítimos, no sé dónde se me quedaron, el objetivo número 17, no lo dejé, el 17 creo que el clima, ¿no? ¿Cuál es? Hay uno de los mares, lo dejé fuera, vía submarina, que también nos compete. Sorry porque no lo metí, pero porque tengo esa visión un poco desde lo pecuario terrestre. Entonces, hay espacios de trabajo para veterinarios, podemos hacer cosas, podemos ir trabajando desde la acción en diferentes áreas, en espacios rurales, y creo que es importante tenerlo presente. ¿Qué hacer entonces? ¿O cómo movernos? ¿O qué cosas tenemos? ¿Cuáles son avanzando un poco hacia los desafíos quizás que tenemos hoy día? Ya 9 minutos. Para mí, cuando estamos hablando de sostenibilidad, lo que busco, o lo que yo creo que debemos hacer de alguna manera, creo yo, ¿no es cierto?, es, de alguna manera, por un lado, aportar al bienestar y la estabilidad de las personas. La estabilidad, cuando hablo de estabilidad, es que se puede mantener el tiempo, siempre esta mirada presente y futuro, ¿no? Entonces, no solamente bienestar hoy, sino que también cómo hacemos, qué podemos hacer nosotros para que esto se vaya manteniendo en el tiempo. Me acuerdo que lo que tengo aquí en las diapositivas, un poco. Claro, sin duda lo que dijo sobre un montón, el tema de la productividad sigue siendo importante. ¿Sí? Necesitamos producir más, pero lo importante, por lo menos a mi concepción, es que esta mejora en la producción no tiene que traducirse en ningún momento en una mayor presión sobre los recursos naturales, sobre el medio ambiente. Debemos precisamente mejorar la productividad, producir más leche, producir más carne, producir más, pero en ese proceso buscar, de alguna manera, bajar la presión sobre el medio ambiente, es decir, producir más pero con menos emisión, producir más pero en menos superficie, de manera que podamos proteger esa tierra que no debemos tocar. ¿Sí? Y entonces no es el producir más a ciegas, como era antes. ¿Sí? Metimos las gallinas en jaulas, ¿por qué? Porque ahí producen más y más barato. Eso ya no es. ¿Sí? Eso no es lo correcto, porque eso nos está de alguna manera presionando el recurso natural, el recurso animal en este caso. Y nosotros ya no es aceptable, por lo tanto tenemos que buscar mecanismos que podamos producir, pero sin esa presión sobre el recurso que no es aceptable hoy día, o cada vez menos aceptable. Y ahí entra, por ejemplo, el concepto de bioseguridad. La bioseguridad, que es un concepto sanitario, ¿no es cierto?, que es lo que busca, o de alguna manera, darle seguridad biológica a los sistemas productivos, para mí, desde mi perspectiva de la sostenibilidad, es tremendamente importante, porque los sistemas que son más seguros, desde un punto de vista sanitario, entre otras cosas, ¿no es cierto?, son más resilientes. Resiliencia, ¿alguien ha escuchado la palabra resiliencia, no? Que viene de la psicología. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Algunos. ¿Y qué significa? Varios que lo han escuchado. Bueno, rápida, como larga. La resiliencia se entiende como la capacidad hoy día de un sistema cualquiera que, una vez que fue sometido a un estrés, a una perturbación, vuelve a su condición normal. No importa, recibe un golpe,
pegáis un par de vueltas, pero después vuelves a tu normalidad. Entonces, desde un punto de vista de psicología, la resiliencia, sí sabe que una persona resiliente es aquel que, ¿cierto?, recibe un gran estrés, por ejemplo, se le muere un hijo, pierde el trabajo, qué sé yo, pero sufre por el evento naturalmente, como todas las personas, pero después se levanta y es capaz de rearmarse y volver a una normalidad más o menos. Ese mismo sistema es importante que también los sistemas de producción sean resilientes, es decir, que aunque reciban golpes, sean capaces de sobrepasar esos golpes. Por ejemplo, una sequía, la resiliencia climática es muy importante, la resiliencia económica a una caída de los mercados, resistan ese cambio y después vuelvan a donde estaban, ¿no?, sin destruir el medio ambiente, sin nada de eso. Entonces, el concepto de resiliencia para mí la seguridad precisamente tiene que ver con eso, tener sistemas que, desde un punto de vista sanitario, estén protegidos de tal manera que, si que reciben algo, puedan volver a adaptarse y no los destruir, ¿no? Entonces, la economía no es solamente productiva, sino también es capacidad de resiliencia, poder mantenerse, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con proteger recursos, otras cosas, ¿no? Después, desde el punto de vista ambiental, también hay elementos importantes. Sin duda, el primero, que hemos aumentado, venimos mejorando, ¿no es cierto?, es la protección de tus propios recursos, fundamentalmente el suelo y el agua. Son los recursos básicos para la producción que necesitas preservarlos. Por tanto, cualquier acción productiva que uno tiene que estar siempre pensando en, bueno, ¿cuál es la acción que estoy haciendo efectivamente en proteger mi suelo y mi agua? ¿Ah? Y asociado sin duda a conservar los bosques que tengo. Los bosques y reservas y las superficies que pueden existir en mi propio ambiente, porque tienen que ver con bioseguridad, tiene que ver, ¿no es cierto?, con biodiversidad, pero también tiene que ver con resiliencia, protección frente a desastres climáticos, etc. Entonces, si bien aquí tengo estos cuadraditos, ¿no es cierto?, que están como separados, no son tan solos, están todos encadenados. Pero también tenemos que preocuparnos, y eso crecientemente, a bajar las famosas emisiones, ¿no es cierto?, la liberación de sustancias tóxicas, no sé, no tóxicas, pero en el fondo de residuos al entorno. Y desde un punto de vista de la ganadería, en general la producción animal, hay dos elementos que son importantes. Por un lado, aquí en Chile quizás no metí tanto, que son la emisión de nitrógenos, ¿eh? Nitrógeno que percola y entra al agua, qué sé yo. Pero lo otro que sí, que son la emisión de gases de efecto invernadero. Ahí, el trabajo que se puede hacer desde el punto de vista de la ciencia, a ver cómo podemos reducir las emisiones es importante. Pero no solo eso, también la ganadería tiene la ganadería muchas veces me dice, es que la emisión de gases de efecto de carbono, que la huella de carbono, que la ganadería es súper alta. Pero ojo, hay dos elementos que porque uno piensa, claro, porque tiene metano. Y el metano no es solamente el metano. La ganadería tiene una el mayor impacto en términos de huella de carbono a la ganadería es la deforestación, es la presión que hace la ganadería o el crecimiento no orgánico de la ganadería sobre otras tierras. Sobre lo que nosotros le estábamos mostrando al principio, las tierras de uso forestal o las tierras improductivas, las tierras que normalmente no debiesen usarse. Ahí está la gran emisión. Entonces, nosotros somos capaces como profesionales ahora de efectivamente contener esa producción en el espacio en que están o reducirla, vamos automáticamente a reducir las emisiones, aunque tienen el mismo metano. Ahora, si logramos que además boten menos metano, mejor. Pero también, y eso no se dice nunca, la producción agrícola, la ganadería, tiene un efecto importante sobre la captura de carbono, es decir, saca carbono del aire y lo mete a la tierra. ¿Sí? ¿No me creen? Acá simplemente un par de láminas. Este es el balance de carbono, esto es en los ríos, en la región de los ríos, entre la emisión de metano o de gases y la captura. El suelo es el mayor capturador de carbono que existe en el mundo, ¿no? Porque es bastante profundo y puede atraparlo y lo transforma en materia orgánica. Una correcta ganadería, una buena ganadería puede enriquecer el suelo, aumentar la productividad y además reducir o capturar el carbono. ¿Sí? Ahí eso, yo no soy productor de esto ni nada de estilo, pero sí tienen que hablarlo con el doctor López, que va a hablar de pradera, supongo. ¿Sí?
que captura carbono del punto de vista del proceso de fotosíntesis. Las vegetales son productores Sí, claro. primarios y por lo tanto capturan desde la energía solar, toman De acuerdo. carbono y lo asocian a su masa y son capaces de además producir oxígeno. Y de ahí que todos los cuerpos verdes, ya sea praderas o bosques, cuando uno hace un balance de carbono, toda esa vegetación tiene un efecto positivo porque es captura de carbono, es captura de CO2. Exacto, por eso está esta lámina. Entonces, claro, este carbono de aquí arriba lo come y vuelve al ciclo, pero todo esto que queda como materia orgánica aquí abajo no vuelve y queda atrapado. Entonces, ahí hay trabajos que se pueden hacer, pero eso hay que aprender a hacerlo. Yo no se los voy a enseñar, pero ustedes pueden aprenderlo, pueden ayudar a hacerlo y mejorar con eso, no solo la calidad del suelo, sino que también bajar la presión sobre el carbono en las gigatoneladas que estamos emitiendo. Entonces, y sin duda, vuelvo al tercer pilar de la sostenibilidad, es el tema de la calidad de vida de las comunidades, es decir, de las comunidades que viven de la ganadería en términos de trabajadores, el hogar, etc. La comunidad que se alimenta, los alimentos sanos, pero también en un tema de equidad, como le decía, equidad de género y también de los pueblos originarios. ¿Sí? Hay un trabajo que también nosotros tenemos desafíos en esto. A ver, no sé, contestar un poco quizás las dos últimas primero. Claro, no es la ganadería, no es el ganado el que captura carbono, pero sí es la ganadería, porque la ganadería es todo el proceso que involucra la producción de alimentos, y por lo tanto una producción que sea más sostenible de alimentos, y la cría de animales. El punto es que enriquecer el suelo sin una actividad productiva no nos va a funcionar. No nos funciona porque no es, de un punto de vista, no es sostenible de un punto de vista económico. ¿Sí? A menos que, ¿no es cierto?, la sociedad diga, ¿sabe qué? Nosotros como sociedad, en vez de voy a hacer una caricatura un poco, ¿no? En vez de dar educación, vamos a mejorar los suelos, vamos a sacar plata de alguna parte para llevar los suelos, ¿sí? Renunciamos a ciertas cosas que hacemos con la sociedad y les damos para eso mejores suelos, o hacemos esto, que es más lógico. ¿Por qué no hacemos una actividad productiva que a su vez capture carbono? De alguna manera, hacemos enriquecimiento del suelo, captura de carbono en el suelo, con una actividad. Pero lo importante, ojo, no presionemos nunca lo que ya está. No se trata que ahora, no estoy tratando de venderles el cuento de que tenemos que agarrar todos los suelos y transformarlos en ganaderos. No. Los que están, dejémoslos ahí, no los toquemos. Pero los que ya están tocados, mejoremos. ¿Sí? Entonces, yo les recuerdo, estamos hablando de sistemas de producción. Que la producción primaria, la producción de ganado, va todo junto. No van solos. Entonces, cuando me dicen qué hacer en sostenibilidad, bueno, avanzar en estas direcciones, avanzar balanceadamente en estas direcciones. ¿Sí? Cualquier sistema productivo que empieza a fallar acá, lo que va a hacer una tremenda presión primero sobre los recursos, antes de morir. Es posible que muera en términos, digamos, en términos económicos, ¿cierto? Que lo venda, se vaya. Pero va a ser primero, antes de eso, una tremenda presión sobre los recursos naturales y sobre los recursos y sobre las personas. Y eso no. Entonces, eso es mi convencimiento. Necesitamos trabajar en estas tres. No en una primero, después la segunda. No, las tres juntas. ¿Sí? Empezar a buscar esta productividad reduciendo las emisiones, bajando la presión sobre los recursos. Bueno, Sí. Por lo general, cuando tú mejoras productividad, el concepto de productividad y el uso de los factores de producción de manera correcta, justamente apuntan a ese segundo factor, a reducir emisiones, a mejorar balances de carbono. Ese es hoy día el concepto. Entonces, muchas veces, de manera equívoca, se asocia mayor tecnología, mayor productividad a una suerte de artificialización de la producción que se pretende contrarrestar con procesos orgánicos o naturales que por el contrario van en contra de lo que significa
tener mayor productividad o de tener una menor presión sobre el medio ambiente o sobre los recursos, porque una producción más básica, más orgánica, con menos tecnología, que suena románticamente muy bien, tiene una mucha mayor presión por los recursos y sobre todo por los recursos naturales y tiene menor tecnología incorporada y eso hace que el efecto sobre el medio ambiente sea mayor. Entonces, yo creo que es importante, vale la pena y me gusta que tú lo hayas tomado, de tomar estos conceptos y de darle el valor que tienen y no pensar que porque hay mayor productividad, eso es malo, porque al tener mayor productividad hay mejor manejo de los recursos y al haber mejor manejo de los recursos hay menor impacto sobre el medio ambiente. Hacia Pero eso ojo, va. no, es que voy un poco más allá. No es cualquier productividad. No es producir más por producir más. Exactamente. Es que tiene que ver con eso. Es decir, yo puedo mejorar la productividad fertilizando con nitrógeno, o yo puedo, como dieron un excelente ejemplo ayer en esta mesa ambiental, qué sé yo, en que fueron a mejorar la productividad en la zona que... Alguien me gusta Aysén, ¿eh? No les voy a decir la otra mitad, pero me gusta Aysén. ¿Alguien de Aysén por acá? ¿No? Coyhaique de la región de Aysén. ¿No? Qué lástima. ¿Conocen por allá? Vayan, porque es bonito. Que alguien compró un terreno grande, una hacienda allá, y puso pino. Y claro, mejoró la productividad de eso, sin duda. Si tú lo ves, pero desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista del sentido de protección de recursos, es una estupidez desde el punto de vista ambiental. Literalmente. Entonces, mejor no hagas nada. Si vas a plantar, exacto. Pero fue productivo, pero capturó carbono, lo que sea. Entonces, claro, acidifica los suelos y tiene una serie de impactos sobre el medio ambiente. Entonces, claro, mejoraste la productividad porque te olvidaste el resto. Entonces, ahí tienes un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y voy un poco nuevamente que la ganadería, cosa. Tú puedes, en una tierra, en una superficie de terreno cualquiera, tener mala producción, como lo que te acabo de decir, tener ninguna producción, abandonarlo, o hacer una buena producción de tal manera que efectivamente esa tierra produzca, pero además capture. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy planteando en esta situación precisamente es que la mala producción, como la no producción, el abandono de ciertas tierras, puede ser igual de malo. Entonces, las tierras que ya intervenimos, que ya las echamos a perder, por así decirlo, bueno, recuperémoslas, trabajemos para mejorarlas, veamos cómo podemos esas tierras hacerlas que produzcan, pero que también capturen carbono. ¿Sí? Y eso se puede. Hoy día sabemos que se puede. Sabemos cuando digo el mundo científico, yo no tengo idea. No es mi rubro. ¿Sí? Pero se puede. Hay muchos trabajos que te dicen y empiezan a decir, hágalo, te conviene hacerlo. Y esa es la pega de con los profesionales, enseñarles, hágalo. Entonces, ya nos pasamos hace rato aquí, 6 minutos. Ya, pucha, no quiero... Entonces, este elemento, ¿no es cierto?, estas orientaciones, están siempre en el contexto, ¿cuándo me fui por otra parte? Sí, en un contexto de que los ingresos aumentan y por tanto la presión por ciertos consumos, ciertos productos aumenta, hay un crecimiento de la población, ¿sí? Estas son las pirámides poblacionales de Chile, ahí están ustedes, ¿sí? Cuando estaban en el 99, ahí estamos nosotros, doctora, por si acaso, para que no nos digan que estamos puro velando nosotros, pero ya, o por lo menos esperamos estar yo. Hay un tema del cambio climático, sin duda, que está afectando esto, y voy al final, quizás voy a tratar el tema del cambio climático, cómo afecta a la ganadería, o quizás acá mismo. El cambio climático hay dos dimensiones que debemos considerar cuando hablamos de ganadería y cambio climático. Por un lado, ¿sí?, ¿cuál es el impacto que tiene el cambio climático sobre la ganadería? En pocas palabras, cómo la ganadería está cambiando hoy día debido a que el clima y por tanto los agrosistemas o los sistemas agroecológicos están cambiando. La sequía fundamentalmente en el caso de Chile. ¿Sí? Y por lo tanto está presionando hacia abajo, está presionando sobre los recursos naturales y eso requiere que los sistemas hoy día se adapten a las nuevas condiciones climáticas. Vayan empezando a adaptarse y mucha de esa adaptación pasa por bajar cargas, tener menos animales. Pero también hay un efecto de la ganadería sobre el cambio climático. ¿Sí? Es decir, en pocas palabras, el hecho de hacer ganadería está presionando
al clima, ¿no? Está generando efectos sobre el clima. Y ahí ya les mencioné que son dos los caminos importantes. Uno, las emisiones, pero sobre todo la presión que la ganadería hace sobre tierras vírgenes, que por suerte en Chile no es tanto. Hay, pero no tanto. ¿Sí? Esa presión, en el caso, lo han escuchado más veces que no sé qué, digamos, en el caso de Brasil, Paraguay, probablemente en Colombia también, Uruguay, en que van expandiendo, se van colonizando tierras que antes no se usaban, es fuertísimo. En el Amazonas, digamos, el impacto que tiene la deforestación es el impacto de la ganadería. Es la ganadería la que está, entre comillas, deforestando. Si no hubiese ganadería, no deforestaríamos. Entonces, si de alguna manera mantenemos esa producción, la contenemos nuestro consumo, porque si contenemos el consumo tampoco presionamos sobre una mayor producción. Si no hay tanta demanda, la producción tampoco se ve tan forzada. ¿Sí? Y por último, sin duda, desde un punto de vista social, por así decirlo, de valores de que la sociedad, de cosas que la sociedad considera que son valiosas, importantes, y por tanto estamos dispuestos a defenderlas, no menos nuestra salud, pero también crecientemente el bienestar, y un tema que tiene que ver con el tema agrícola o rural, que es el envejecimiento rural, también son temas que son hoy día estructurales y que tienen que ver con la sostenibilidad de los sistemas de producción. Así que lo que quise decir de alguna manera es que hoy día simplemente producir la mayor cantidad posible y darle para adelante ya no es suficiente, ya no nos sirve. Y es importante que desde un punto de vista de nuestras acciones profesionales empecemos a pensar que esta ya no es producir más el tema, sino que ya es producir mejor, más sostenible el tema. Y tenemos que empezar a buscar qué podemos hacer para que efectivamente funcione. Y creo que ese es el tremendo desafío que de alguna manera quería plantear en esta sesión. Y les agradezco la presencia, la asistencia, y si tienen preguntas, con gusto. Esto ya fuera del horario de clase, si se pueden ir los que no. Claro, se les acabó la cuerda, ya. Profe, No, pero quedan 124. Ahí está, ya, Yo vamos. agradezco. Vamos. usted había dicho de que, ¿cómo se llama esto? Uno ve, bueno, al principio, o sea, más o menos en la mitad, que uno vende para afuera y compra, o sea, lo que le sobra y compra lo que no tiene. Pero, por ejemplo, hoy día en las noticias salía que la carne estaba subiendo de precio en Chile porque nosotros vendíamos nuestro producto nacional a Asia y estábamos exportando, o sea, trayendo carne de afuera. Entonces, ¿en qué momento eso se ve rentable cuando ya, por ejemplo, ya esos países asiáticos llegan a comprar por precio exorbitante y se abandona, si se quiere decir, no tanto abandonar, pero se deja de ver tanto como lo que va a valer acá en Chile? A ver, escucha, yo no sé, siempre me preguntan el tema del precio, los mercados. Yo no soy una persona que está metido todo el día en los mercados, todo el día, ni, digamos, por el año, pero la verdad es que no sé exactamente cómo se está comportando el mercado hoy día, ¿ah? El mercado de la carne, supongo que están hablando de carne bovina. Pero sin duda, a ver, el mercado de la carne bovina es, a ver, ¿cómo lo explico? Simple. En términos generales, es un mercado que, aunque se produce mucha carne en el mundo, se transa muy poca carne entre los países del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? es un mercado muy chiquitito. Entonces, cuando un país empieza a comprar más, el precio tiende a subir rápidamente. ¿Sí? Y un Ya. país produce menos, el precio cae rápidamente. Entonces, no es como aquí las lechugas, que hay lechugas para el mundo, que sé yo, y al final tienden a mantenerse estas parejas, ¿no? Que es un mal ejemplo. Pero, y lo que está pasando, efectivamente, es que progresivamente hay un país que, si bien comen poco, son muchos, que progresivamente está empezando a comprar un poco más y a comprar un poco mejores carnes. ¿Sí? Y Ya. ese país será, parte con Chile, termina con nada, como dicen por ahí. Ya. Ese país en los últimos 2, 3 o 5 años ha ido presionando a que efectivamente los precios vayan aumentando y que de alguna manera Chile tenga que empezar a comprar como más caro. ¿Por qué compramos caro a su vez? Chile, como país, somos un país, por suerte, que tiene una muy buena sanidad.
entonces vamos a comprar solamente carne de países que son sanos. ¿Sí? Por lo tanto, nos ponemos exigentes. Cuando tú eres exigente, siempre se asocia a pagar más. Entonces, compramos en mercados un poco más caros, exacto, mayor demanda, Jeffrey, sube el precio. Así de simple. Ok. ¿Sí? Eso es lo que no queremos, Diana. Nosotros no queremos ni bajo nada empezar a producir sobre terreno improductivo. Por suerte, para Chile, por suerte, los terrenos improductivos, los bosques, son bosques fríos, bosques de altura, y que por lo tanto no hay mucha presión sobre ellos desde un punto de vista de la productividad. Lo que no pasa en el resto, por ejemplo, en Brasil, tú metes al Amazonas, son terrenos que son productivísimos, ¿sí? Son terrenos que tienen, no sé, tendrán 5 metros de materia orgánica más, no tengo idea, no del suelo, pero son terrenos tremendamente fértiles, tremendamente productivos, con mucha agua, que botas algo y crece. Entonces, la presión que hay sobre ahí en Brasil, sobre el Amazonas para cortar y plantar, es muy fuerte. Y por eso que producen barato. Porque además los terrenos llegan, no los pagan, simplemente los producen. Pero las condiciones climáticas que esos países tienen para producir es tremendamente grande. Yo recuerdo un video en que muestran los tractores con las cosechadoras de soya cosechando, e inmediatamente por detrás de la cosechadora va la sembradora sembrando más soya. Ellos le sacan no sé cuántos ciclos al año. Nosotros, por ejemplo, no producimos soya porque no tenemos las condiciones, y aunque lo quisiéramos, no sé qué tendríamos que hacer para poder tener soya. En cambio, ellos allá hay condiciones de temperatura y humedad que son geniales, que nosotros no tenemos. Hacerlo en invernadero o calefaccionar los terrenos, no sé. Que claro, claro. Y la otra cosa, tal vez el otro concepto y que tiene que ver con libertad de mercado, es que los productores tienen la libertad de vender, y si tienen lugares convenientes donde vender, y como Chile es un país sanitariamente apto, puede llegar a mercados donde tiene puertas abiertas porque llega con productos de alta calidad nutritiva y sanitaria. Entonces el productor vende e exporta porque le conviene, y como el país necesita, entonces compra para poder satisfacer la demanda nacional. Ahora, si hubiese un tema de seguridad alimentaria, podrían decir, ok, aquí nadie exporta ni nadie mueve productos alimenticios fuera, pero eso tendría que ser una política gubernamental que dijera no se puede exportar porque hay que retener para consumo nacional, como hizo, por ejemplo, el presidente argentino, que dijo no se exporta más carne, y les prohibió a los ganaderos exportar carne argentina al mundo. Entonces hay pero ya aparecen los mercados negros y otras cosas, como que claro, entonces hay muchas cosas que están que hay que analizar o que uno puede conversar como para que ustedes lo puedan comprender, pero que es importante tener en cuenta. ¿Ese es mío o no? Ah, no. Aquí lo que dice Diana, sí, a ver, tú para cultivar necesitas sol, agua y tierra. Listo. El tema de la tierra, los agrónomos ya lo solucionaron. Los cultivos hidropónicos, ya estamos, claro, fertilizantes, pero todo eso ya lo tiene solucionado. Si lo que nos falta hoy día es el agua. Y todavía no hemos logrado producir agua barata. Cuando digo producir agua barata, me refiero fundamentalmente a ¿dónde tenemos mucha agua para que nos sirve? ¿En el mar? Exacto, sí. De alguna manera, los procesos de desalinización son muy caros todavía. Sí. Si hubiesen algún tema en el norte, si logramos, no estoy ni cerca, pero yo me imagino que si logramos procesos de desalinización, hacerlos baratos, y eso significa, ¿no es cierto?, usar, por ejemplo, energía solar para desalinizar, y tenemos esa agua y la movemos gratis, olvídalo. Tenemos el desierto florido, lo hacemos florecer, con riego por goteo y todas esas cosas, sin duda, ni siquiera la agricultura de precisión, la microagricultura en que tú ya vas haciéndolo, pero absolutamente automatizado todo, funciona, pero necesitamos el agua es el que nos mata, y nos mata crecientemente. No, Israel como país que también desde mucho tiempo ha tenido déficit hídrico, usa agua de mar para poder regar sus cultivos. Sí, claro, pero ahí hay otro tema. Uno tiene plata y tú tienes la necesidad absoluta ahí la historia es otra. En el fondo, el contexto es otro. Te garantizo que las lechugas no son al mismo precio que acá. No, por supuesto que no.
Por supuesto que Sí, no. hay varios sistemas, Valentina, de desalinización, hay unos de osmosis inversa, y hay varios sistemas que funcionan, pero sigue siendo cara. Tenéis que producir agua. Claro, en Chile se utiliza. Agua. En Chile se utilizan los sistemas de desalinización para producir agua potable para consumo humano. De hecho, ahí la zona de la Ligua, Petorca, que está en una crisis hídrica de hace mucho tiempo, se provee de agua potable desde agua del mar porque tienen plantas desalinizadoras. No, por suerte no. Dudo que pase lo que dice Daniela. Por suerte hay harta agua y el agua se empieza a reciclar, así que no creo que, espero que no sea ese el tema, que estemos después nadando en un salero. Nunca se sabe, claro. ¿Qué es lo que algo está diciendo tú? No, se me fue. Bueno, no importa. Estaba pensando, la huella de agua del tomate. Para producir creo que para producir un kilo de tomate necesita como 18 litros de agua. Es harto. Si el agua que necesita, lamentablemente, la vida es acuática, necesita mucha agua. La palta también. Y les cuento que creo que uno de los que tiene la huella hídrica más grande en los vegetales, creo que era el café. Bueno, por algo Antes de será que... tomarlo, no estamos hablando de la taza de café, estamos hablando de producir café. Bueno, probablemente Pero por bueno. eso es que la zona donde se produce café son zonas húmedas, son zonas tropicales, donde hay harta precipitación y temperatura. Necesitan mucha agua, así que busquen ahí. Café viene de Ecuador, Colombia, Brasil, Sí, Venezuela, supongo, las Guyanas también, también, y sí. hasta el sur de México. En parte de café. Estados Unidos también Después produce café, ¿sí? Es lo mismo que el ¿Estados Unidos también algodón. tiene? No sabía. Sí, El sur de la México, parte sí. sur, Costa Rica, como bien dice aquí Verónica, sí. Todo Centroamérica. Sí, Todo sí. Centroamérica, sí. Zonas tropicales con ambiente cálido y húmedo. Así es. Bien, yo creo que en honor a la hora vamos a dejar...